Estas son las 3 razones por las cuales debes creer en Jesús. Hola, ¿cómo están todos? Dios les bendiga. Hoy, en este día, quiero compartir una palabra de Dios. En el libro de Juan, capítulo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El apóstol Juan, aquí en esta lectura que hemos hecho, presenta a Jesús como el Verbo. Ese Verbo que fue en el principio y que era con Dios y que era Dios. Jesús es Dios. Y hoy el tema que traigo es: ¿por qué debes creer en Jesús? Muchas personas en el mundo se preguntan: ¿y por qué debo creer en Jesús? ¿Cuál es la razón para creer en Jesús? Hoy te quiero presentar 3 razones por las cuales debes creer en Jesús. La primera razón es porque Jesús es Dios. Es un ser sobrenatural. Juan lo presenta como el Verbo de Dios, esa palabra de Dios, pero que esa palabra era con Dios y también era Dios. Jesús es Dios y Él creó todas las cosas. Por Él fueron hechas todas las cosas. Por Él y para Él, dice la palabra de Dios. Esa es una razón fundamental por la cual debes creer en Jesús. Un ser supremo que domina sobre todo. La Biblia dice que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño de todo cuanto existe y todo fue creado por Él. Por tal razón, esta es la primera razón que te doy por la cual debes creer en Jesús. Además, en Primera de Juan capítulo 5, verso 7 dice que en el cielo dan testimonio 3: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y dice allí que estos 3 son uno. Entonces, Jesús es Dios, junto con el Padre, junto con el Espíritu Santo. Esa es la razón por la cual debes creer en Jesús, porque Él es Dios. En Juan capítulo 14, mire lo que dice Juan capítulo 14, versículo 9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Entonces Jesús es Dios juntamente con el Padre. Ellos dos son uno, junto con el Espíritu Santo, según Primera de Juan 5, 7. La palabra de Dios también nos enseña en Juan 17, 21. Mire lo que dice Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, una vez más, la palabra de Dios señala que Jesús y el Padre son uno. El Padre es Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, ¿por qué debes creer en Jesús? Porque Jesús es Dios. En Filipenses, mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 6. El cual, refiriéndose a Jesús,
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Una vez más, el apóstol Pablo dice y declara por el Espíritu Santo, porque toda esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Y Pablo en el Espíritu Santo declara que Jesús es Dios, que Jesús es igual a Dios. Y él no escatimó el ser igual, ni cosa que aferrarse. Y dice que se despojó para hacerse en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús es Dios. La segunda razón por la cual tú debes creer en Jesús es que se humilló y se hizo hombre, obediente hasta la muerte, por amor y salvación de muchos. En Filipenses, en el mismo capítulo 2, leemos el 7 y el 8. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, la segunda razón por la cual debes creer en Jesús es porque Él se humilló y se hizo hombre y murió por ti y por mí, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz para darnos salvación. Eso es motivo para creer en Jesús, porque Él, siendo Dios, se despojó y se hizo hombre. Vino a esta tierra a darte salvación. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Jesús es tu Salvador. Y esa es una de las razones por las cuales debes creer en Jesús. O sea que Él es tu Salvador. Y esa es una razón por la cual debes creer en Jesús. Rendir tu vida al Señor Jesucristo para salvación de tu alma. Y asimismo tu familia también será salva. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa, dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 2, verso 25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, el pueblo de Dios. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, sobre Simeón. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, refiriéndose a Jesús. Verso 27. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos. Simeón, guiado por el Espíritu Santo, fue al templo en Jerusalén, y dice que cuando vio a los padres de Jesús venir a presentarlo conforme al rito de la ley, dice que lo tomó en sus brazos. Simeón tomó a Jesús siendo niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, mire lo que dice Simeón: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Quién es la salvación del hombre? Jesucristo. Simeón, guiado por el Espíritu Santo, fue al templo en Jerusalén y allá, declarando en presencia de muchos y delante de José y María, dijo: Señor, gracias porque has permitido que este siervo tuyo vea tu salvación hoy. Jesús es tu Salvador. Jesús es tu Redentor. Jesús se despojó
Jesús se despojó de todo lo que tenía para venir a este mundo, a hacerse hombre y hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz para darte salvación. La tercera razón por la cual debes creer en Jesús es porque Jesús es el único camino, es la única verdad y la vida. Juan capítulo 14, verso 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La tercera razón por la cual debes creer en Jesús es porque Jesús es el único camino, es la única verdad y la única vida. Y que para llegar al Padre, al Dios eterno, es por medio de Él. Esa es la tercera razón por la cual debes creer en Jesús. No hay otro camino, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2. Hay muchas razones por las cuales debes creer en Jesús, pero solo te estoy presentando tres fundamentales. En primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, ¿quién es el único camino que nos conduce a Dios? Jesucristo. Fuera de Él no hay más nadie. Jesucristo es el único camino, es la única verdad y la única vida. Y para acercarnos al Dios Padre es por medio de Jesucristo. No hay perencejo, juanejo, ni sutanejos. No, Jesucristo es el único. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Verso 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, ¿quién es la vida? Jesús. Y aquel que tiene a Jesús tiene la vida. Esa es la tercera razón por la cual debes creer en Jesús. ¿Quieres tener vida? ¿Quieres estar en un camino de verdad? ¿Quieres tener a Cristo en su corazón? Debes creer en Él, porque Él es el único que da vida y vida en abundancia. Es el único camino y es la única verdad. Cristo Jesús es Dios, es Salvador y es el único camino, la única verdad y la única vida. ¿Qué más razones y fundamento quieres para creer en Jesús? Solamente en Cristo Jesús encuentras todo, toda respuesta. Todo fue creado por Él y para Él. Que esta palabra sea de gran bendición para tu vida y que recibas muchas bendiciones de parte de Dios y puedas meditar y reflexionar en todo lo que hoy, en el nombre del Señor Jesús, te he enseñado. Así que Cristo está a las puertas. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 3:20 que he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice el Señor, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que el Señor está dispuesto para ti. ¿Quieres aceptarlo? ¿Quieres vivir una vida en Cristo Jesús? Aquí te lo presento. Dios te bendiga.